Iniciamos, ¿verdad? Muy buenas noches a todos, licenciado Víctor Hugo, a los compañeros que nos van a estar viendo por este medio. Nuestro tema, nosotros somos el grupo 5 y nuestro tema es fases del conflicto colectivo de carácter económico-social, la conciliación colectiva, el arbitraje, apelación de sentencia colectiva. Los integrantes del grupo son Álvaro Salvador Caló Rosales, Jocelyn Alejandra Asensio García, Noribey Analí Cushun Ishpatá, Rosalinda Reyes García, Dania Susibel Chitumulucas y Roberto Brian López Alvarado. En este momento le dejo el tiempo al compañero Álvaro Salvador. Buenas noches, compañeros. Voy a iniciar con la exposición. A mí me corresponde exponer sobre los sistemas de solución de conflictos colectivos de trabajo. Cuando nos referimos a conflictos, debemos establecer su origen etimológico, la cual proviene del latín conflictus, que significa combatir, luchar y pelear. Entre los sistemas de soluciones de conflictos de trabajo o colectivos de trabajo tenemos lo que es el arreglo directo. ¿A qué se refiere el arreglo directo? Se refiere a aquella instancia extrajudicial donde patronos y trabajadores intentan resolver el conflicto que tienen entre ambos. Esto lo pueden realizar de manera oral o escrita y al llegar a un acuerdo lo pueden establecer en acta, tal como lo establece el artículo 374, 375 y 376 del Código de Trabajo. Como también entre los sistemas tenemos lo que es la vía directa. La vía directa es un procedimiento autocomposición de conflictos colectivos de carácter económico y social, donde las partes con la intervención de un tercero intentan resolver, con la intervención o sin la intervención de un tercero, intenta resolver sus conflictos, sus problemas de carácter laboral, ¿verdad? En el Código de Trabajo establece que contempla lo que es la negociación, la vía directa, como una fase obligatoria en la negociación de pactos colectivos para el sector privado y para el sector público sería el pliego de peticiones o pactos colectivos. Su fundamento legal está en el artículo 51 del Código de Trabajo. La conciliación es otro sistema. Según el diccionario de la Academia Española, la palabra conciliación significa ponerse de acuerdo, armonizar los ánimos, los intereses o las opiniones de las personas que están en conflicto o que tienen un problema. En este caso sería lo relativo a lo relativo laboral, ¿verdad? En la fase del procedimiento colectivo de conciliación, se busca mediante la intervención de un tercero, sería el Tribunal de Conciliación, un avenimiento. ¿Qué significa avenimiento? Es un acto procesal por el cual las partes de un proceso convienen terminar determinado conflicto con las condiciones que
que le imponga dicho tribunal, ¿verdad? En este caso sería el Tribunal de Conciliación. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 382 al 393 del Código de Trabajo. Tenemos también el arbitraje. Según Guillermo Cabanellas, señala que arbitraje es una decisión ya no sería de patronos ni de empleadores, sino que de un tercero con autoridad, ¿verdad? Impuesta por el organismo judicial, en este caso, ¿verdad? Con el objeto de encontrar la armonía y la solución del conflicto que, que cada uno de las partes tienen en común, ¿verdad? La legislación guatemalteca recoge el arbitraje y los divide en dos, las cuales son arbitraje voluntario o potestativo y el arbitraje obligatorio, la cual se ampliará con la otra compañera que le toca exponer sobre este tema. Muchas gracias. En el tema fases del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entre ellos hay casos de procedencia de los conflictos de carácter económico-social, que se establece algunos casos que son los siguientes. Uno, por la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores coaligados unos pliegos podría poner en consecuencia del planteamiento y transmisión del conflicto, que lo podemos encontrar en el artículo 377 del Código de Trabajo. 2. Por la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores sindicalizados un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo que podría convertirse en un planteamiento y trámite del conflicto en una declaratoria de justicia de la huelga, que lo podemos encontrar en el artículo 51 y 377 del Código de Trabajo. 3. Por el cumplimiento del convenio o el pacto colectivo de condiciones según el caso que se da en los derechos a la parte afectada. También podemos encontrar los sujetos procesales y las partes dentro del trámite, que esto nos refiere en el artículo 377 del Código de Trabajo, que se relaciona con el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social, que se trata de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizados en las partes procesales, que puede ser A, la coalición de trabajadores por medio de su delegación, y B, el patrono a través de la delegación a los trabajadores que se nombra en el acuerdo a la ley, en
en el artículo 382 del Código de Trabajo. El siguiente sería cómo acreditar la personería de las partes procesales. Aquí se instaura el trámite de los conflictos colectivos, que lo podemos encontrar en los artículos 377 y 380 del Código de Trabajo. En el caso de los grupos coaligados, se remiten a un acta de constitución y se da un caso de los sindicados a una certificación de personería jurídica. Y también esto se extiende en el Departamento de Registros Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El siguiente sería el arreglo directo, que se constituye en una instancia de carácter extrajudicial en que los patronos y los trabajadores deben intentar resolver convenios suscritos entre ambos, ¿verdad? Y esto se regula en el artículo 374 al 376 del Código de Trabajo. También encontramos el arreglo directo en el caso de los trabajadores del Estado, que tiene una figura que se aplica en el ámbito de las relaciones de trabajo del Estado, y esto se regula en el 5 decreto 71-86. Esto se norma también la ley de sindicalización y la regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. También encontramos el siguiente tema, la vía directa, que esto es la instancia extrajudicial como presupuesto procesal, y se da un plazo de 30 días para que se deba agotar el presupuesto procesal. Los trabajadores y patronos se instaura un trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social ante los tribunales de trabajo y prevención social. Esto lo podemos encontrar en el artículo 5 y el artículo 377 del Código de Trabajo, siendo obligados a los tribunales de trabajo y previsión social. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Lo que me corresponde es sobre los requisitos del pliego de peticiones. El pliego de peticiones lo encontramos en el artículo 381 del Código de Trabajo. Ahí nos habla, nos da un listado en el cual dice la descripción, como inciso A, descripción de las peticiones en forma clara y precisa. Indicar a la persona o personas contra quien se formulan. Enumerar quejas, plantear que motivan la controversia. El número de trabajadores que apoyan el movimiento. Está la situación o ubicación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia. La cantidad de trabajadores que se presentaban sus servicios en el lugar donde surgió la controversia, el nombre y apellido de los alegados para comparecer a las audiencias de conciliación con facultades científicas o ad referéndum,
indicar los datos generales de la organización de trabajadores que plantean el conflicto y la firma. Ahí mismo, en el artículo 379 del Código de Trabajo nos habla sobre si está recibido el pliego de peticiones, se va a notificar al patrono a más tardar al día siguiente. También miramos en el artículo 324, dice que esto los tribunales de trabajo y previsión social, ellos actuarán día y hora hábiles. En el artículo 385, si se llegara a un acuerdo, se va a levantar un acta lacónica. Asimismo, en el artículo 385 del mismo código, 2 horas antes de señalada la audiencia, el Tribunal de Conciliación va a oír por separado acá a los delegados, ¿verdad? De cada parte. En el otro artículo, lo que es el 384, se va a convocar a primera audiencia dentro de las 36 horas siguientes. Asimismo, tenemos lo que es el artículo 383, que el Tribunal de Conciliación, si como miembros ellos tuvieran algún impedimento o excusa, ellos lo deben hacer de forma inmediata. En el artículo 386 del Código de Trabajo se va a dar la suscripción del convenio, que no debe ser menor de 1 año. Si se le olvidó, pues saber que eso es 1 año. Tenemos también el artículo 387 que nos habla sobre el Tribunal de Conciliación, que si no fueron aceptados, las recomendaciones se repetirán una sola vez dentro de las 48 horas siguientes. En el artículo 389, una vez agotado el procedimiento de conciliación sin que se haya llegado a un acuerdo, se va a levantar un informe y se va a enviar la copia a la Inspección General del Trabajo. También tenemos el artículo 390. Aquí se va a enviar el informe firmado por todos los miembros del tribunal. En el artículo 391 vemos que también si los delegados convienen en someterse a las cuestiones del arbitraje, ellos servirán como base para el juicio correspondiente. También está el Tribunal de Conciliación, lo miramos en el artículo 293 del Código, que habla sobre la finalidad del Tribunal de Conciliación de Arbitraje. Pues su finalidad es que mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, que entre ellos están los jueces del derecho y están los jueces legos. Solamente, compañeros, le dejo el tiempo a mi compañera. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Rosalinda Reyes García y les hablaré un poco acerca de lo que es la conciliación colectiva. Bueno, conciliar deviene del latín conciliare, que significa ponerse de acuerdo, armonizar ánimos e intereses o opiniones de las personas en discordia. Para algunos autores, la conciliación es un negocio jurídico, ya que la definen como un acto contractual que prevalece por la voluntad de las partes. Y para autores procesalistas, la definen como un acto eminentemente procesal. En sí, por conciliación se entiende aquel sistema de solución de conflictos de trabajo
por medio del cual las partes del mismo contrastan sus respectivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo ante un tercero que ni procede ni decide. Características de la conciliación. Debe de existir un conflicto. La conciliación es un sistema de solución de conflictos, por tanto, si no hay conflicto, no se da o no puede darse. La intervención de las partes del conflicto es decisiva en la conciliación, pues éstas decidirán aceptar o no la solución. Tercera característica, la función del conciliador como tercero es meramente aproximativa. Este formula propuestas o sugiere posibles causas de solución, pero en ningún caso será decisoria. Este conciliador debe de reunir ciertas características. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, considera las siguientes, que son independencia e imparcialidad, dedicación, experiencia en relaciones humanas, trato cortés, discreto y amistoso, y facultades de persuasión, conocimiento de la rama de actividades y el sistema de relaciones de trabajo, capacidad para sacar partido de la experiencia y la información obtenida. Y el maestro Mario Pasco Cosmopolis también considera unas cualidades, las cuales son especialización, autonomía, preparación técnica y dinamismo. La siguiente característica sería que implica un contraste de posiciones propias y recíprocas de las partes en conflicto. Por eso ciertas veces le llegan a llamar como un acto de negociación. Y el sentido y finalidad esencial es el llegar a un acuerdo y evitar un proceso. Siguiente diapositiva. La clasificación de la conciliación. Por su obligatoriedad puede ser obligatoria o voluntaria. Será voluntaria cuando las partes de común acuerdo solicitan intervención del Ministerio de Trabajo. Será obligatoria cuando la ley determina cuando las partes tienen que someter sus diferencias con la intervención del órgano conciliador. Según el criterio de procedimiento a seguir, puede ser convencional o reglada. Será convencional cuando las partes del conflicto son quienes acuerdan el procedimiento a seguir para solucionar sus diferencias. Y será reglada cuando es la ley la que establece las reglas o procedimientos a seguir en la solución del conflicto. Tercera clasificación sería atendiendo a las partes del conflicto, que puede ser privada o pública. Será privada cuando las dos partes del conflicto son personas que sus actividades las realizan en el sector privado. Ejemplo, un empleador de una fábrica textil con el sindicato de sus trabajadores. Será pública cuando las dos partes del conflicto son personas que sus actividades las realizan en el sector público, como parte del organismo público, como sería el caso del ministerio de un ministerio de Estado y el sindicato de trabajadores de este. Las partes de la conciliación son la parte empleadora y la parte trabajadora. La parte empleadora será el empresario o grupo de empresarios sin personalidad jurídica reconocida o bien una asociación profesional de empresarios. La parte trabajadora será el sindicato o coalición de trabajadores que pueden ser de una empresa privada o de un organismo o dependencia estatal. Los efectos que tiene la conciliación son un efecto inmediato, que es el de terminar con el procedimiento. También tiene fuerza ejecutiva y su cumplimiento puede ser exigido. Tiene como consecuencia que los términos del acuerdo de conciliación se incorporan a todas las relaciones del trabajo interindividuales afectadas por el mismo. La procedencia de la conciliación. La conciliación procede cuando, previo a ello, se ha agotado la vía directa, como han explicado los compañeros. También es procedente y obligatoria para los servidores públicos para negociar pactos o convenios de condiciones de trabajo. Esto según el artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado, que es el Decreto 7186. Y el proceso de la conciliación, que lo encontramos desde el artículo 382 del Código de Trabajo hasta el artículo 395. Este es el siguiente.
El primer paso de la conciliación es plantearla ante un juez de trabajo y previsión social. Luego plantea el conflicto y este emite las prevenciones establecidas en la ley, es decir, que no tomen represalias mutuamente. Luego el juez de trabajo y previsión social notificará a las partes y remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Esta nombrará al Tribunal de Conciliación, que conocerá definitivamente el conflicto. Recibidos estos antecedentes, la Corte de Justicia, dentro de las 12 horas siguientes, procede a la formación del Tribunal de Conciliación. El día de la comparecencia, el tribunal oirá en forma separada a los delegados con 2 horas de anticipación. En cada exposición, los delegados de los trabajadores y patronos establecen sus argumentos y medios de prueba, lo cual se hará constar en un acta lacónica. Luego de ello, el tribunal formulará las bases de un arreglo en el que se darán las actitudes de las partes en el proceso de conciliación. Si concluida la actuación del tribunal, las partes no aceptaran recomendaciones o porque no someten su conflicto al arbitraje voluntario, remiten la información a la Inspección General del Trabajo, el cual debe ir firmado por todos los miembros del tribunal. Esto lo encontramos en el artículo 395. Igual la regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 246. Solamente eso sería, compañeros. Dejo en uso de la palabra a la siguiente compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer sobre la apelación de la sentencia colectiva, la cual la definimos de la siguiente manera. La sentencia o laudo arbitral. De la naturaleza jurídica del arbitraje laboral de Guatemala, se deduce que por tratarse de una actividad jurisdiccional, que la sentencia que profiere el tribunal arbitral tiene un carácter de sentencia colectiva en cuanto a su contenido y la finalidad de la misma es lograr resolver los puntos en discordia o en conflicto que no se pudieron resolver en los procesos de la negociación y de la conciliación judicial. Esto correspondientemente y preferentemente la fijación de los puntos de hecho, ya sea los conflictos que no se pudieron resolver a los hechos, los vocales del tribunal tienen la correspondencia de realizar una solución práctica a estos puntos en discordia, las cuales son los vocales, son los representantes de los trabajadores y de igual manera los vocales representantes de los empleadores. Pero si en dado caso aquellos no lograren ponerse de acuerdo en la decisión y hubiera una discordia, el presidente del tribunal es la correspondiente de resolver dicho conflicto. La siguiente diapositiva, compañero. Las características. La característica esencial de la sentencia o laudo arbitral es en cuanto a señalar que su contenido normativo y constitutivo no se trata de ampliar una nueva interpretación de nuevas normas, sino que más bien es la creación de normas nuevas. En el ámbito de validez personal se tendrá que extender a los trabajadores actuales, tanto como a los trabajadores de futuro de la empresa o empresas vinculadas en el conflicto. La impugnación o apelación de la sentencia o laudo. Esto se encuentra ubicado en el artículo 404 del Código de Trabajo, en donde se tramita el arbitraje. Eventualmente, la apelación de la sentencia arbitral de primer grado establece que el trámite, en caso de apelación presentada dentro de los 3 días de notificación del fallo,
A las partes se elevarán los autos en la sala de apelación de trabajo y previsión social, quien es la responsable de dictar sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibido de los mismos, salvo a que se ordene una prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse ante los 10 días. Se lamenta que en nuestro código corrompa algunas normas y principios de los procedimientos que establecen para el arbitraje en primera instancia, pues ya no establece la integración del tribunal con la participación de los vocales, como les había referido anteriormente, los representantes de los vocales que son los de los patronos, como de los empleadores, como de los trabajadores, perdón, ya no estarán en esta discordia o en esta solución de dicho conflicto de los trabajadores, sino que le constituye a un tribunal colegiado en la cual son los magistrados de la sala de apelación, las cuales ellos son los encargados de resolver dicho conflicto y quienes individualmente analizarán los casos sometidos en discordia y, y en dado caso la solución del conflicto se verá a criterio eminentemente personal de la persona. Los efectos de la sentencia o laudo arbitral lo podemos encontrar en el artículo 405 del Código de Trabajo, en donde dice: la sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, la cual no será inferior a 1 año. Artículo 406 del Código de Trabajo dice: las partes que se nieguen a cumplir o que incumplan en los términos a un fallo arbitral será sancionado con multa de 500 a 2,000 quetzales en tratándose de patronos y 25 a 100 quetzales en el caso que los infractores fueran trabajadores. En el artículo 407 del Código de Trabajo podemos encontrar: mientras no haya incumplimiento de fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio. Bueno, compañeros, esta fue la exposición del grupo 5. Gracias por su atención.